Por favor, todavía hay algunos que su matriculación es incorrecta. O sea, por favor, eso hay que corregir. La matriculación debe ser con los apellidos primero y luego los nombres, no al revés. Hay que corregir. Si no, yo no voy a tomarles en cuenta. Bien, hemos quedado la última vez en la determinación del estado tensional en un sólido elástico. Ahora vamos a ver un sólido elástico sometido a una carga por unidad de volumen, una carga volumétrica. ¿De acuerdo? Y vamos a ver las ecuaciones de equilibrio interno. Ecuaciones de equilibrio interno. Entonces tenemos un sólido sometido a una carga por unidad de volumen, X, Y y Z. Entonces, si tomamos un punto P, tomando un punto P, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener este cubito, ¿no es cierto? Este cubito con sus diferentes esfuerzos, que van de esta manera. Fijarse, en la cara oculta perpendicular al eje X, vamos a tener sigma en X. Y en la cara vista, sigma en X más un diferencial de sigma en X, que es igual a la derivada parcial de sigma en X respecto de X de X. ¿Por qué un diferencial más un diferencial? Es por lo siguiente. A ver, imagínense una viga en voladizo, ¿no? Empotrado en un extremo, libre en el otro. Y una carga perpendicular a su eje longitudinal en el extremo libre. Esa carga va a producir un momento flector, ¿no ve? Y con él un esfuerzo normal, un esfuerzo normal. ¿Cómo es ese momento flector? Si yo analizo el extremo libre, ¿cuánto vale ahí el momento flector? Cero. ¿Cuánto vale el esfuerzo normal por flexión? Cero. Pero recorro un poquito más hacia adentro, hacia el empotramiento, si quieren, 2 centímetros. El momento flector ya no es cero. Tampoco la tensión normal por flexión no es cero, varía. Entonces, por eso es que se tiene sigma en X más un diferencial de sigma en X. En la cara oculta perpendicular al eje Y, vamos a tener sigma Y, como ven aquí ustedes, y sigma Y más, en la cara vista, sigma Y más un diferencial de sigma Y. Eso es la derivada parcial de sigma Y respecto de Y. Cuando aplicamos la definición de diferencial al infinitésimo de primer orden de la serie de Taylor. Muy bien. En la cara oculta perpendicular al eje Z vamos a tener sigma NZ. En la cara vista, sigma NZ más un diferencial de sigma NZ.
Y así con las tensiones tangenciales que vamos a tener, por ejemplo, en la cara oculta de la cara perpendicular al eje X. Vamos a tener tau YX o tau XY, como quieran. Y en la cara vista, tau YX, XY o YX es lo mismo, más un diferencial de tau YX. Eso es la derivada parcial de tau YX respecto de Y. Así vamos a tener este conjunto de esfuerzos en este cubito. Copiarse eso, por favor, copiarse. Bien, nosotros sabemos que el sólido elástico está en equilibrio, por lo tanto, cada uno de sus puntos tiene que estar en equilibrio. No va a ser la excepción este punto, representado por este cubo. Pues vamos a decir la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Las fuerzas que tengan la dirección y el sentido positivo de los ejes X, Y y Z serán positivos, positivas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Empezando por las caras vistas. Primero, esta fuerza X por unidad de longitud, perdón, por unidad de volumen, hay que convertir en fuerza. Pues vamos a tener X por dx, dy, dz del cubito, ¿no? Pues ahora es fuerza. Más sigma nx más la derivada parcial de sigma nx respecto de x dx, pero eso es tensión. Debo multiplicar por su área de acción. Su área de acción es dy dz. Ahora es fuerza. Más en x, tau yx o tau xy es lo mismo, más un diferencial de tau yx, que es la derivada parcial de tau yx respecto de dy, por el área donde actúa, y el área donde actúa es de x dz. ¿Qué más? Más este otro, tau zx. Tau zx más un diferencial. Tenemos la derivada parcial de tau zx respecto de z, dz, por su área donde actúa, de x, de y.
Y esas son las fuerzas en las caras vistas, en las caras vistas. En las caras ocultas, menos, vamos a tener en X, sigma en X por dx de Y. Perdón, dx de Z. Estamos aquí. Menos tau y X por el área donde actúa. Y el área donde actúa es de dx de Z. Menos tau y Z, perdón, ZX, estamos mal, ¿no? Tau ZX por dx de Y eso es igual a 0. Entonces, si hacemos un poco de álgebra, ¿qué vamos a tener? Que vamos a tener x por dx de y de z más sigma en x por dy por dz se va a ir con sigma en x de y de z. ¿Sí? ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar derivada parcial de sigma en x respecto de x de y de z más tau y x por dx de z menos tau y x de z se cancelan y me va a quedar más la derivada parcial de tau y x respecto de y de x de z más tau zx por dx de y menos tau zx de y dx de y se cancelan y me queda más la derivada parcial de tau zx o lo que es lo mismo xz, ¿no? Respecto de z por dz de x de y. Y eso es igual a 0. Entonces podemos eliminar dx de y de z, el volumen del cubito, y finalmente me va a quedar x más la derivada parcial de sigma en x de x más la derivada parcial de tau xy respecto de y más tau, la derivada parcial de tau xz respecto de z y eso igual a 0. Exactamente lo mismo se hace para la sumatoria de fuerzas en Y. Y lo que obtenemos es Y más la derivada parcial de tau xy respecto de x más la derivada parcial de sigma en y de y más la derivada parcial de tau y z respecto de z igual 0. Lo propio en z. Vamos a tener z más la derivada parcial de tau xz respecto de x más la derivada parcial de tau yz respecto de y más la derivada parcial de sigma nz respecto de z y eso igual a 0. Ahí tenemos las ecuaciones de equilibrio o las ecuaciones de Cauchy.
Si el sólido estuviese en movimiento, entonces cada una de estas ecuaciones había que igualar no a cero, sino a la masa por la aceleración en X, la masa por la aceleración en Y la masa por la aceleración en Z. Son las ecuaciones de equilibrio interno o llamadas ecuaciones de Cauchy. Bien, pero también se debe verificar el equilibrio en el borde o en el contorno. Entonces tenemos ecuaciones de equilibrio en el contorno o en el borde. Si aplicamos una fuerza por unidad de área, F omega, a nuestro sólido elástico de componentes X barra, Y barra, Z barra, se debe cumplir que X barra sea igual a alfa sigma NX más beta tau XY más gamma tau XZ. Y barra igual a alfa tau XY más beta sigma NY más gamma tau YZ. Z barra igual a alfa tau XZ más beta tau YZ más gamma sigma NZ. Cuando se modela una estructura, la solución de esa modelación es única. No son 10, 2, 3 resultados, no. Es única. Y esa solución debe cumplir 3 condiciones. 3. ¿Cuáles son? Las ecuaciones de equilibrio interno, las ecuaciones de equilibrio en el contorno y una más que vamos a ver después. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, cambio del sistema de referencia. Nosotros vamos a tener un punto A y un vector. A ver, el punto P que hemos estado estudiando ha de ser el origen de las coordenadas X, Y y Z. Y vamos a tener un punto A en esas coordenadas. Por lo tanto, tenemos el vector P, A o R en ese sistema. Si nosotros asociamos este sistema a una
base. ¿Cuál? U1, U2 y U3. Y rotamos nuestro sistema de ejes a X asterisco, Y asterisco, Z asterisco. Un ángulo cualquiera, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el vector PAR, que está en el sistema X, Y y Z, va a ser exactamente el mismo en el sistema X asterisco, Y asterisco, Z asterisco, al cual también le vamos a asociar una base, otra base. U1 asterisco, U2 asterisco y U3 asterisco. ¿De acuerdo? Si estuviésemos analizando las tensiones en un punto, en el sistema X, Y, Z tendríamos esta matriz de tensiones, T. Y en el sistema X asterisco, Y asterisco, Z asterisco, tendríamos la matriz T asterisco de tensiones. Muy bien. Vamos a decir lo siguiente. Las componentes o los cosenos directores de U1 asterisco ha de ser alfa 1, beta 1, gamma 1. Y de U2 asterisco, alfa 2, beta 2, gamma 3. Gamma 2, perdón. Y de U3 asterisco, alfa 3, beta 3, gamma 3. Muy bien. Estamos diciendo si PA es R y R igual a X U1 más Y U2 más Z U3, pero PA también es igual a R asterisco porque se trata del mismo vector, no es otro. ¿Qué vamos a tener? R asterisco igual a X asterisco U1 asterisco más Y asterisco U2 asterisco más Z asterisco U3 asterisco. Bien, entonces ahora lo que yo quiero es hallar las componentes del vector PA de un sistema en el otro. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir U1 asterisco es igual a U1 asterisco punto U1 más U2 más U1 asterisco punto U2 más U1 asterisco punto U3 U2 asterisco es igual a U2 asterisco punto U1 más U2 asterisco punto U2 más U2 asterisco punto U3 U3 asterisco es igual a U3 punto U1 más U3 asterisco punto U2 más U3 asterisco punto U3.
Bien, entonces ahora este sistema que le he denominado 9, voy a reemplazar en 8. ¿Y qué voy a tener? X U1 más Y U2 más Z U3 es igual a X asterisco por U1 asterisco. Pero U1 asterisco es U1 asterisco punto U1 más U1 asterisco punto U2 más U1 asterisco punto U3 más Y asterisco U2 asterisco punto U1 más U2 asterisco punto U2 más U2 asterisco punto U3 más Z asterisco que multiplica a U3 asterisco punto U1 más U3 asterisco punto U2 más U3 asterisco punto U3. Ahora, yo quisiera saber qué cosa es esto. U1 asterisco punto U1 asterisco punto U2, ¿qué es? ¿Qué son? La proyección del vector. A ver, ¿qué será U1 asterisco punto U1? Si no puedo visualizar, es un producto escalar, ¿verdad? Es un producto escalar. Y estos U asterisco o uno más, constituyen una base. ¿Qué es una base? Una base ortonormal, además. ¿Qué es una base ortonormal? ¿Qué es una base ortonormal? Eso han visto en álgebra lineal. Que tiene su origen en el punto cero, ingeniero. No. ¿Qué es una base ortonormal? Bueno, es un conjunto de vectores que son linealmente independientes, de norma 1 o unitarios, son perpendiculares entre sí y generan todo el espacio vectorial mediante combinaciones lineales entre ellos. Así mismo es. Así mismo es. Esa es una base. Entonces, ¿qué voy a tener? Digamos que no puedo visualizar qué cosa es este U1 asterisco
punto U1, pero es una escala, es un producto escalar. Entonces va a ser igual, la norma del vector U1 asterisco es 1, por definición de base. Punto. La norma del vector U1 nomás, también es 1, por el coseno del ángulo que forman. Entonces, ¿qué cosa es U1 asterisco punto U1? El coseno del ángulo que forman. En este caso ha de ser alfa 1. ¿Sí? Y así sucesivamente. Son los cosenos directores. U1 asterisco U2 es alfa 2. U1 asterisco punto al U3 es alfa 3. Y así. Ahí está. Vamos a tener un poquito borrosa la imagen, pero sirve. Vamos a tener que, bueno, dos vectores son iguales, ¿en qué circunstancias? Dos vectores son iguales, ¿en qué circunstancias? ¿Cuándo dos vectores son iguales? Ingeniero, es cuando su producto vectorial es igual, digo, su producto normal es igual a 0. ¿Cuándo dos vectores son iguales? No tiene la misma magnitud y dirección. Cuando tienen la magnitud, la misma magnitud, dirección y sentido probablemente. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando dos vectores son iguales. Cuando sus componentes son iguales. Entonces esta X tendrá que ser igual ¿a qué? Lo que voy a hacer es esto. De la igualdad de la derecha voy a factorizar U1, U2 y U3. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener X asterisco que multiplica a U1 asterisco a punto U1 más Y asterisco que multiplica a U2 asterisco punto U1 más Z asterisco que multiplica a U3 asterisco punto U1 y todo eso multiplicado por U1. ¿Sí? Más, ahora voy a factorizar U2. Entonces voy a tener, ¿qué cosa? X asterisco por U1 asterisco punto U2 más Y asterisco por U2 asterisco punto U2 más Z asterisco que multiplica a U3 asterisco punto U2 y todo multiplicado por U2. Finalmente voy a tener más X asterisco que multiplica a U1 asterisco punto U3 más Y asterisco que multiplica a U2 punto U3
más Z asterisco que multiplica a U3 asterisco punto U3 y todo por U3. Como los vectores son iguales, sus componentes han de ser iguales. Pues, ¿qué voy a tener? Que X es igual a X asterisco por U1 asterisco punto U1. Eso es alfa 1. Más Y asterisco que multiplica a U2 asterisco punto U1. Perdón, este sí es alfa 2, no es... Bueno, es exactamente igual que U1 asterisco punto U2. Entonces este es alfa 2. Más Z asterisco que multiplica a U3 asterisco punto U1 y eso es alfa 3. Y así sucesivamente igualamos. Y aquí vamos a tener, ahí está. X igual a alfa 1, X asterisco, más alfa 2, Y asterisco, más alfa 3, Z asterisco. Y va a ser igual a beta 1, X asterisco, más beta 2, Y asterisco, más beta 3, Z asterisco. Y Z igual a gamma 1, X asterisco, más gamma 2, Y asterisco, más gamma 3, Z asterisco. Eso podemos escribirlo en forma matricial. Y vamos a tener X y Z igual a alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2, beta 3, gamma 1, gamma 2, gamma 3, que multiplica a X asterisco, Y asterisco, Z asterisco. Por favor, si hubiese alguna pregunta hasta aquí. Si se fijan, X, Y y Z es el vector R, ¿no? Alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2, beta 3, gamma 1, gamma 2, gamma 3. Se llama matriz de rotación, le vamos a poner R. Y X asterisco, Y asterisco, Z asterisco es el vector R asterisco. Ahora, el vector, la matriz R es una matriz especial. Es una matriz de transformación, de rotación, y es ortogonal. Es una matriz ortogonal. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que R sea matriz ortogonal? ¿Qué es una matriz ortogonal? Es una matriz cuya inversa es igual a su transpuesta. Exactamente. Eso es una matriz cuya inversa es exactamente igual a su transpuesta, o su transpuesta es igual a la inversa. Bien, entonces, aquí tenemos en la expresión 11, el vector R es igual a la matriz de rotación R,
por R asterisco. ¿Sí? Podemos ahora extender esto al vector de tensiones. El vector de tensiones sigma va a ser igual a R, la matriz de rotación, por sigma asterisco. Si nosotros decimos sigma asterisco es igual a la matriz de tensiones asterisco por su dirección, U asterisco. Y decimos sigma en un sistema normal es igual a la matriz de tensiones por U. Podemos decir esto. U va a ser igual a la matriz de rotación por U asterisco. Ahora yo quiero hallar U asterisco, por ejemplo, ¿no? Va a ser igual a multiplicar esta expresión U igual a la matriz R por U asterisco, habría que multiplicar por izquierda por la traspuesta de R, o sea, por su inversa, ¿no? Entonces voy a tener U asterisco igual a la matriz de rotación traspuesta por U. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, fijarse, ¿qué voy a tener? La tensión sigma va a ser igual a la matriz de rotación por sigma asterisco. ¿Pero qué es sigma asterisco? Sigma asterisco es la matriz de tensiones asterisco por U asterisco. Entonces, sigma será igual a la matriz de rotación por sigma asterisco, eso es la tensión asterisco por U asterisco. Pues ahora, ¿a qué es igual U asterisco? U asterisco es igual a la matriz de rotación traspuesta por U. A ver, por favor, cerrar su micrófono. Bien, entonces, ¿qué voy a tener? Que sigma es igual a la matriz de rotación por la matriz de tensiones asterisco por la matriz de rotación traspuesta por U. Entonces podemos decir que la tensión, la matriz de tensiones, va a ser igual a la matriz de rotación por la matriz de tensiones asterisco por la matriz de rotación traspuesta. O también podría decir la matriz de tensiones asterisco es igual a la matriz de rotación traspuesta por la matriz de tensiones normal por la matriz de rotación. En un examen, en el examen final creo, no me acuerdo, les estaba pidiendo esto último, tensión asterisco
claro, no con tensión, sino con deformación, igual a la matriz de rotación por la matriz de tensiones por la matriz de rotación. Les estaba pidiendo esto y en un libro hay resuelto esto. T, la matriz de tensión normal, por R, por la tensión asterisco, por la matriz de rotación traspuesta. Entonces, todo el mundo a copiar lo de ese libro. No, pues, jóvenes, no está bien. ¿Acaso es pasar por pasar de curso nada más? Ya les he dicho, está bien que, aunque ni siquiera está bien, que en el colegio se haga eso, como que han hecho, ¿no? Decreto, se clausura el año escolar y todos aprueban. Esto es profesión, es tu profesión. Con esto te vas a vestir, vas a comer, te vas a hacer tu casa. Siempre y cuando hagas las cosas bien. ¿Y cuándo se hacen las cosas bien? Cuando uno sabe. Cuando no sabe, no es imposible que hagas las cosas bien, porque no sabes. ¿No? Y esas son las consecuencias, una de las consecuencias. Los cursos de invierno y verano. Realmente ese es el peor recurso que han podido crear. Alguien puede decir, pero eso hay en Estados Unidos, hay curso de invierno. Sí, hay. Pero lo que no te cuentan es que en Estados Unidos, ¿no? Hay universidades y universidades. A la hora de conseguir un trabajo, si eres de una universidad, Michi, no cuentas, no te van a contratar. Pero si eres de la Universidad de Berkeley, California, de Massachusetts Technology Institute, al tiro te van a contratar. Esito no te cuentan. Solo te dicen, uy, en Estados Unidos hay curso de verano, de invierno. Sí hay. Yo he escuchado y he sabido de un curso de especialidad en cirugía, en medicina, ¿no? Un curso de 15 días. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? El puente que se ha caído, jóvenes, es porque la gente no sabe, no tiene idea de estructuras isostáticas. De estructuras isostáticas. Lo que les pregunto en sus exámenes son estructuras isostáticas. No es más que eso. Muy bien. Preguntas, por favor. Preguntas hasta aquí. Ya te he dicho, si quieres tomar curso de verano, anda a tomar curso de verano ¿de qué? De, mm, a ver, ¿cómo se hacen, cómo se elaboran los contratos de trabajo?
sea, das un cursito de verano ahí. En derecho debe haber, ¿no? No sé. O un cursito de la ley 1178, cursito de verano. Metele, no hay ningún problema. Te aplazas, no pasa nada. Apruebas, tampoco pasa nada. Solo vas a saber alguito, una idea, una buena idea de lo que es la ley 1178. Pero ¿cómo vas a hacer, pues, de estructuras hiperestáticas, de resistencia de materiales? No, no friegues. Si hay cursos de invierno y verano de economía política, metele, no pasa nada. Preguntas, por favor. Bien, mañana vamos a hacer lo que dice aquí, tensiones principales y direcciones principales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora podríamos hacerlo, pero va a ser demasiado rápido y yo necesito que entiendas esto. Aunque esta idea ya debías conocerla desde, ¿qué? Desde cálculo 2. Desde ahí debías conocer, pasando por estructuras isostáticas, resistencia de materiales, un poco tal vez estructuras hiperestáticas. Ya debías conocer este conceptito. ¿De acuerdo? Eso vamos a hacer. Ahí nomás quedaremos, jóvenes. Los he de ver mañana a la misma hora. ¿De acuerdo? Por favor, a los estudiantes que están matriculados, no siguiendo la instrucción que se les ha dado. Por favor, hacerlo de la manera correcta. Apellidos primero y luego los nombres. ¿Por qué es eso? No es por mi gusto o gana de fregar, no. Es porque en el WebSys así estás. Tus apellidos primero y tus nombres. Entonces, para pasar tu nota, eso me va a facilitar bastante. Muy bien. Los veo mañana, por favor. Hasta mañana.